on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sends down his pure, sweet love for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day, but faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love with sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, or sorrow and deep despair? When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. How many wants to meet him up there? Oh, my. Only be. Just only be. All things are possible. May we sing it like this. Now I believe. Oh, now I believe. All things are possible. Oh, now I believe. Now I believe. Oh, now I
Recuerde, Israel pasó por muchas cosas, pero fue en el tiempo de la tarde cuando la señal fue requerida. No fue en la mañana, ni en la preparación de los 14 días en que se guardaba el Cordero. Israel sabía que algo venía. Así también lo supo Lutero, también lo supo Wesley, también lo supieron Finney, Knox y Calvin. Aquí está. Ellos supieron que llegaría el día cuando la columna de fuego regresaría nuevamente a la iglesia. Supieron que vendría el tiempo cuando estas cosas acontecerían. Pero no vivieron para verlas. Sin embargo, lo anhelaron. Israel sabía que algo venía, pero fue en el tiempo de la tarde cuando esa sangre del Cordero, la señal, fue colocada sobre la puerta. Sin embargo, el Cordero ya había sido preparado. Siempre ha sido el Cordero desde un principio. Fue el Cordero en el tiempo de Lutero, fue el Cordero en el tiempo de Wesley. Pero ahora es el tiempo de la señal, cuando cada casa tiene que estar cubierta por la señal. Toda casa de Dios tiene que ser cubierta por la señal. Todos los que están adentro tienen que ser cubiertos por la señal. Y la casa de Dios es el cuerpo de Jesucristo. Y por un Espíritu somos todos bautizados en esta señal y llegamos a ser parte de ella. Por lo que Dios dijo, cuando yo vea esta señal desplegada, pasaré de vosotros. ¡Qué hora en la que hoy vivimos! Oh, una sangre identificaba al creyente porque la vida había salido y no podía retornar. Y por eso se le requirió tener una química. Tenía que ser una especie de pintura, una sangre, una química para mostrar que vida había salido de allí. Ahora el Espíritu mismo es la señal. El mismo Espíritu Santo es la señal, no la sangre. La sangre fue derramada en el Calvario, eso es cierto. Pero la sangre, en cuanto a lo que es, regresó a los elementos de los cuales había venido, del alimento del cual él había vivido. Pero fíjense, dentro de esa célula de sangre había una vida que puso en movimiento esa célula de sangre. O sea, la química no tenía su propia vida y por eso no podía moverse. Pero cuando la vida entró en la química de la sangre, allí formó una célula. Formó su propia célula y luego célula sobre célula y luego vino a ser un hombre y aquel hombre fue Dios, Emmanuel en carne. Pero cuando esa vida regresó, la química regresó, pero la señal es el Espíritu Santo sobre la iglesia, que ellos ven a Cristo. Tiene que ser, porque una mujer y su esposo llegan a ser uno. Ellos llegan a ser uno. Y así también la novia y Cristo llegan a ser uno. El ministerio de la novia y el ministerio de Cristo es el mismo. Y recuerden, en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y continúa haciendo. Su muerte no lo detuvo. No, Señor, Él volvió. No en una tercera persona, sino la misma persona. Regresó en forma del Espíritu Santo para continuar la obra. Y aún continúa, dice el libro de los Hechos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Esa es la señal. Esa es la muestra. Cuando Pedro y Juan pasaron por la puerta del templo llamada La Hermosa, allí estaba tendido un hombre quien había estado lisiado o cojo desde el vientre de su madre. Y él le dijo, ni plata ni oro tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, de Nazaret, levántate y anda. ¿Ven? Y hablaron con ellos y supieron que eran ignorantes y hombres sin letras y les notaron que habían estado con Jesús. ¿Ven? La señal estaba allí, siendo desplegada. ¿Ven? Mas lo que tengo, viendo un pobre hermano tendido allí, lisiado y desfigurado y todo, y la misma vida que estaba en Cristo estaba en ellos. Mas lo que tengo, en mi nombre echaréis fuera demonios. No es yo lo haré, sino vosotros lo haréis. Si vosotros dijereis a este monte, no si yo dijere, si vosotros dijereis a este monte. Oh, hermano, la hora para desplegar esa señal está a la mano. Nosotros podemos verla. Sabemos que ahora estamos cerca del fin. Hemos traído toda clase de mensajes para mostrar señales y maravillas y ahora volvemos aquí con lo que la iglesia tiene que hacer. La señal tiene que ser desplegada. Cuando yo viere la sangre, pasaré de vosotros. Y ninguna otra cosa servía. Tenía que ser la sangre. Ahora, el Espíritu Santo es nuestra señal de parte de Dios. Como un gran teólogo, un erudito, un hermano bautista, un buen hombre, de buen carácter. Cuando vino a mí una vez y dijo,
hermano Branham, dijo él, usted habla de este Espíritu Santo. Dijo él, pues eso no es nada nuevo. Nosotros lo hemos enseñado a través de las edades. Y yo dije, él dijo, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Le pregunté, ¿cuándo lo recibió usted? Respondió, cuando creí. Pues yo sabía que esa era la teología bautista, que cuando uno cree, entonces recibe el Espíritu Santo. Yo le dije, entonces Pablo dijo en Hechos 19, a un grupo de bautistas, lo cual un predicador bautista que había sido convertido de Juan, estaba probando por la Biblia que Jesús era el Cristo. Cuando pasó por las regiones superiores de Éfeso, él encontró a ciertos discípulos y les dijo, ¿habéis recibido vosotros el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Luego preguntó cómo habían sido bautizados. Y ellos no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. El Cordero sacrificado. No estaban identificados con él en nada. Solamente lo creían, como la medicina puesta allí y no la habían tomado. Pablo les mandó que fueran bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Y al haberlo hecho, entonces vino la señal sobre ellos. Ellos fueron identificados por las obras y las señales del Espíritu Santo, hablando en lenguas a través de ellos y profetizando y glorificando a Dios. Ellos fueron identificados con su sacrificio. Y el Espíritu Santo es nuestra identificación. Eso es lo que nos identifica a nosotros como cristianos. No nuestra membresía en las iglesias, no nuestro conocimiento de la Biblia. No es cuánto sepa usted de la Biblia, es cuánto usted sabe acerca del autor. ¿Ven? Y cuánto vive el autor en usted. Es cuestión de que el yo haya muerto. Ya no es usted. Usted se considera muerto. Y la señal es la que vive en usted y no es su propia vida, sino que es Él. Pablo dijo, la vida que ahora vivo. Él vive una vida distinta a la que antes vivió. No soy yo, mas vive Cristo en mí. Allí está la señal identificada que Dios requirió. Identificación con nuestro sacrificio. La vida de nuestro Salvador en nosotros, el Espíritu Santo. Okay. ¡Qué señal tan segura! No puede haber ninguna otra señal. Vaya, si simplemente pudieran captar la esencia de eso. Si yo tuviera el poder en esta mañana, con palabras para expresar y colocar en su alma que está por dentro, no en sus oídos, sino en su alma. Y que ustedes pudieran ver la garantía de eso. Eso quítalo, deja a uno tranquilo. ¿Qué si usted hubiera cometido algún crimen y le iban a juzgar en un tribunal federal? Y usted supiera que si le hallan culpable, que usted moriría, que iría a la silla eléctrica o a la cámara de gas o cualquier ejecución pública que tuvieran para usted, tal vez ahorcado o algo, linchado, cualquiera que fuere el castigo. Y usted sabía que usted era culpable. Usted sabía que era culpable y tendría que morir si no obtiene algún abogado para representarlo, que pueda librarlo del asunto. Y usted desearía ahora el mejor abogado que pudiera obtener. Y entonces, consiguiendo un abogado que fuese un buen abogado astuto, usted sentiría que su caso sería un poco más... Usted podría calmarse un poco porque ya tendría un abogado. Pero aún quedaría la duda. Si este abogado pudiera cambiar el modo de pensar del juez o efectuar un cambio con el jurado. Si este abogado, con su astucia para hablar y el conocimiento de las leyes, pudiera cambiar eso y defender su caso y probar que usted merece vivir. Pero aún en vista de toda su gran autoridad y el elocuente discurso que él podría hacer y la impresión que tendría sobre el jurado, que tendría sobre el juez, tal vez usted se tranquilizaría por unos momentos, pero todavía habría la duda en su mente. ¿Podrían lograrlo? Pero en este caso, el juez mismo viene a ser nuestro abogado. Dios se hizo hombre. No había otro abogado que pudiera hacer esto. No pudimos hallar uno. Moisés y la ley, los profetas, nada podía lograrlo. Así que el juez mismo se hizo jurado, abogado, y también el juez. Y tomó la justicia de su ley en sus propias manos, y él mismo pagó el precio. ¿Cuánto más seguros podríamos estar? Y envió su propia vida de nuevo sobre nosotros, como testigo que lo ha aceptado.
¡Qué seguridad! Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando Él se convirtió tanto en juez como jurado y abogado, Él defendió nuestro caso. Nosotros, hallados culpables por su propia ley. Y Él vino y tomó el lugar de la persona culpable que estaba en el santuario. Él tomó su pecado, lo llevó sobre sí mismo y murió y pagó el precio y derramó su sangre y luego envió de regreso su propia señal, su propia vida. Pues estamos perfectamente. El caso queda despedido. Ya no hay pecado para el creyente. Oh, Dios, ten misericordia. Si la gente no puede ver eso, que el caso ya no existe. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el caso. Caso cerrado. El caso ya no existe. Amén. Y entonces a salvo con la señal aplicada para cuando la muerte comience a azotar contra la puerta, no tiene ningún dominio. ¿Ven? Sí. La señal es aplicada y ahora solamente la señal es reconocida. ¿Ven? Él hizo aquello para que así la señal pudiese venir. La señal fue la vida de Dios. Y cuando Dios creó al primer hombre, lo creó como hijo. Y el hijo fue tan corrupto que escuchó a su esposa en lugar de escuchar a Dios. Y la mujer escuchó al diablo en vez de a su esposa, a su esposo. Y cuando eso ocurrió, los corrompió a tal grado que desenlazó una contaminación. Y él sabía que cuando hicieran eso, pues entonces tendrían que traer hijos al mundo. El fruto en medio del árbol no podía ser tocado. Y entonces cuando eso sucedió, ellos trajeron este pecado sobre sí mismos. Y por consiguiente, toda la raza humana que nació estaba en pecado y sin posibilidad de escapar. Y entonces Dios bajó. Había una sola manera de restaurar esto de nuevo, y era de restituirlo nuevamente como hijo. Pero ¿cómo podía lograrlo cuando su propia ley allí decía que él estaba condenado? Entonces el Padre mismo se hizo uno de nosotros. Ese es el verdadero Cordero. Ese fue su propósito que él tenía en mente. Esa es la razón que el Cordero fue tan identificado en el huerto del Edén, sabiendo que el Cordero y la paloma se encontrarían. Cuando el Cordero y la paloma estarían juntos. Allí es cuando él supo por medio de eso que todos podríamos estar juntos. Y él estaba dispuesto a hacer tal sacrificio, para que ahora la señal pudiera ser aplicada, para ya no ser extranjeros, ya no somos forasteros, sino hijos e hijas de Dios. Ambos, Adán y Eva, la mujer y el hombre, unidos son hijos e hijas de Dios en Cristo Jesús, por medio de su gran sacrificio. Y además, para que no hubiera error, la simiente de esta vida que tiene que ser sembrada en la tierra, que es este cuerpo, el cual es una simiente que perece, y la vida, si es una vida pervertida en la simiente, entonces perece juntamente con la simiente. Pero Él puso en ella vida eterna y la identificó como la suya, que en la resurrección Él la levantaría de nuevo, no se perdería. ¿Ven lo que quiero decir? Allí está. Ya no puede perecer. La vida la envuelve. Es una señal. Cubre ese pequeño cuerpo. Cubre el alma de esa persona. Sobre eso está una señal, el Espíritu Santo, que le pertenece a Dios. Es de Él. Cuando yo viere la señal, pasaré de vosotros. Es una señal afirmativa. El Espíritu Santo es nuestra señal. Por eso cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted ha pasado de muerte a vida. Eso es todo al respecto. Porque hay vida en usted. Usted nunca más puede perecer. La Biblia dice, aquel que es nacido de Dios no practica pecado. Porque él no puede pecar. Porque la simiente de Dios. Amén. La simiente de Dios permanece en él. ¿Y cómo podrá él pecar cuando el Dios sin pecado está en él? Cuando Él está en un Dios sin pecado, ¿cómo podrá Él pecar? No importa lo que Él haya hecho. Ya la sangre lo ha cubierto, ¿ven? Él ahora es una nueva criatura. Sus deseos y aspiraciones ahora son celestiales porque Él ha cambiado de cizaña a un trigo. Sus deseos no son los mismos que antes eran. Y Él así lo demuestra. Usted dice, oh, yo creo eso, ¿y aún anda pecando?
No, usted está engañado. No puede desplegar otra cosa aparte de la señal. Israel fue ordenado a permanecer bajo esa sangre hasta que le viniera la orden de marchar. No se salgan de allí. Una vez debajo de aquella señal, ellos allí quedaban sellados. No se salgan de allí. Ellos permanecieron allí hasta que llegó la medianoche y sonaron las trompetas. Cuando las trompetas sonaron, los viejos cuernos de carnero empezaron a sonar. Cada uno salió con sus provisiones, en camino a la tierra prometida. Así hace cada hombre y mujer que es lleno del Espíritu Santo. Él está sellado y seguro y a salvo de todo daño y peligro. Su vida entera despliega lo que Él es. Donde quiera que Él vaya, cualquiera que sea su negocio, con quien sea que hable, cuando Él entre en contacto con mujeres, cuando Él tenga contacto con asociados, cuando Él entre en contacto con todo, allí está esa señal. Amén. Cuando se trate de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Allí estará esa señal. En cuanto a la resurrección, Él estará allí, porque Dios le resucitará en el día postrero. Jesús lo dijo. Cuando yo viere la sangre, la señal, pasaré de vosotros. Oh. Recuerden, si aquella señal no era desplegada, incluso el pacto quedaba nulo. Así es, el pacto era anulado, no había pacto. Entre tanto, esa señal no estuviera allí. La señal representaba el pacto. Dios hizo un pacto con ellos, sí, señor, pero tenía que estar presente la señal. No estaba en efecto el pacto, a menos que la señal estuviera presente. Tal vez pudo haber muchos judíos que dirían, venga aquí, yo no tengo ninguna sangre sobre mi puerta, pero quiero mostrarle algo. Soy un judío circuncidado. Soy circuncidado. Eso no valía nada. Cuando yo viere la sangre, cuando yo viere la señal, usted tal vez diga, soy bautista, presbiteriano, metodista, lo que usted quiera hacer. Pero cuando yo viere la sangre, la señal, usted dice, yo soy un creyente, mi madre fue miembro de esta iglesia, mi papá fue miembro de esta iglesia, yo he sido miembro desde niño. Eso no vale nada. Yo no miento ni robo, no hago esto, eso no vale nada. Yo pertenezco al tabernáculo, yo hago esto, aquello y lo otro, y yo creo toda la palabra. Aquellos judíos podían decir, yo le creo a Jehová. Hubieran escuchado el mensaje de la hora, si fuera así, seguro. Ellos habían tenido muchos mensajes, pero este era el mensaje de la hora. ¿Ven? Yo creo el mensaje de la hora. Sí, la sangre fue aplicada en el tiempo de la tarde. Quizás hayan dicho, yo soy un judío. La gente dice hoy, yo soy cristiano. Yo puedo mostrarle mi membresía desde antaño. Yo quiero que usted me diga cuándo fue que robé algo o cuándo estuve ante un tribunal de ley. Muéstreme cuándo cometí un adulterio. Yo no he hecho estas cosas ni nada semejante. Muéstreme una sola ocasión. Eso ya no significa nada. No importa cuánto estaba bajo el pacto era nulo. Ya no era efectivo. Usted dice, pues, soy un estudiante de la Biblia. A mí no me interesa lo que usted sea. Sin ese pacto, la ira de Dios está sobre usted. ¿Ven? Así es, eso le ha alcanzado. Según sus pecados le alcanzarán. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Usted ha descreído el mensaje, usted ha descreído la palabra. Usted no le ha creído al propio testigo de la señal, cuando se ha identificado entre nosotros. ¿Y usted ha descreído eso? No importa cuánto usted no lo crea, tiene que ser aplicada. Usted tal vez diga, yo lo creo. Yo creo que eso es la verdad. Yo lo acepto como la verdad. Entonces, eso está todo bien, pero eso tiene que ser aplicado. Pues este judío parado allí revolviendo la sangre mientras el cordero sangraba diciendo, esto es Jehová. Y allí estaba un sacerdote diciendo, sí señor, yo creo que eso es la verdad. Pero sobre su propia casa no había sido aplicada. Él no quería estar asociado allá con aquel grupo. No, señor, con estos fanáticos con la sangre sobre la puerta. Él no quería esa identificación. No importaba cuánto él fuera sacerdote, ni cuánto conociera la palabra, o cuán bien había sido creado, o las obras que había hecho, ni cuánto había regalado a los pobres, ni cuánto había sacrificado. Pablo dijo, si yo diera mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, y diera todos mis bienes para alimentar a los pobres, si tuviera fe para mover los montes y demás, y si hablase en lenguas como hombres y ángeles, y todas estas otras cosas, y dijo, aún nada soy, hasta que la señal haya sido aplicada. Hasta que esta señal, de eso estaré hablando esta noche, del amor, ¿ven? Ahora, hasta que esto haya sido aplicado, no soy nada, ¿ven? No me interesa, puede ser que usted haya lanzado demonios, usted quizá haya sanado a los enfermos por su oración de fe. Tal vez usted haya hecho todas estas cosas, pero si esa señal no estará presente, usted está sujeto a la ira de Dios. Tal vez usted sea un creyente, tal vez usted se pare en el púlpito y predique el evangelio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, no prediqué en tu nombre y en tu nombre eché demonios.
Eso es tanto metodistas, bautistas y los pentecostales. Jesús dijo, apartaos de mí, oradores de iniquidad. Nunca os conocí. Pero cuando yo viere la señal, pasaré de vosotros. Esto es lo requerido por Dios para la hora. El mensaje del tiempo de la tarde es aplicar la señal. Satanás nos ha tirado toda clase de falsedades como lo de estrechar de manos y evidencia y todo eso así. Olvídense de eso. Ahora ha llegado para aplicar la propia señal. No alguna falsificación manufacturada como sustituto. La hora está aquí, cuando la señal misma se está identificando, Él mismo en nuestros medios y probando que Él es el mismo Jesús ayer, hoy, por los siglos. Y Él está correctamente con la palabra. Eso tiene que ser aplicado. Un hombre que dice que tiene la señal y niega esta palabra, pues, ¿qué de eso? ¿Ven? Eso no es posible. La señal tiene que estar presente cuando la sangre os será por señal. Ahora el Espíritu Santo, la vida que estaba en la sangre os es señal. Llegaré a eso en un momento. ¿Ven? El Espíritu Santo es la señal. El caso queda cerrado. Sí, Señor. Ahora, recuerden, no importa lo que usted sea, o cuán bueno sea, o cuántas veces haya saltado, a cuántas iglesias ha pertenecido, cuántas cosas buenas ha hecho, no significará nada si la señal no es aplicada. Este es el tiempo del atardecer. Eso funcionó bien en los días de Lutero, eso funcionó bien en los días de Wesley, pero no funciona hoy. No. Seguro, guardando el Cordero fue suficiente en aquel tiempo. Aquellos que murieron allá antes que fuera aplicado el Cordero bajo la sangre, eso era diferente. Sí, Señor, ellos partieron con buena conciencia. Serían juzgados si es que ellos, si eran predestinados, les impactó. Si no, entonces no. Eso es todo. Eso simplemente es Dios. Él justifica a quien quiere y tiene misericordia en quien quiere y condena a quien quiere. Él es Dios, eso es todo. Él tiene misericordia de quien Él tenga misericordia y condena a quien Él quiera condenar. Un judío podía mostrar claramente por la circuncisión que él era un creyente. Hay muchos hombres fundamentalistas que pueden tomar esta Biblia y decir, yo soy un creyente. Jesús dijo, por fe somos salvos y yo soy un creyente. Pero ese bautismo del Espíritu Santo es insensatez. Entonces la señal no es aplicada, no importa cuánto crea él. Eso queda nulo. Igual como la circuncisión del judío. Él diría, yo soy judío, ¿por qué tengo que salir allá y actuar como aquel grupo de fanáticos? Moisés recorriendo de allá para acá por la calle diciendo, el mensaje del atardecer ha llegado, acontecerá al final de los 14 días. Ustedes reunirán a la congregación y matarán al Cordero. La congregación entera de Israel lo matará. Le pondrán sus manos encima, identificándose así con él, y la sangre será puesta sobre los postes y sobre el dintel de la puerta. Y cuando yo viere la sangre, pasaré de vosotros. Porque es la señal que habéis aceptado la muerte del Cordero que yo he provisto por ustedes. La sangre fue la señal. Hoy es el Espíritu Santo. La señal es la señal. Y seréis llenos con el Espíritu Santo no muchos días después. Y cuando la sangre fue derramada, la señal fue enviada en el día de Pentecostés como un viento recio que corría. Ese fue el lema de todo apóstol, el cual era, recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis este don del Espíritu Santo, lo cual es señal. Amén. Que han pasado de muerte a vida. Allí lo tienen. Cuando esa iglesia judía desvaneció, los gentiles salieron adelante y toda esa perversión. Ahora ya ha salido para recibir ese remanente de los gentiles para su nombre, la novia. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Ven de lo que está hablando aquí la Escritura? Si la señal no era desplegada, entonces el pacto no tenía efecto. ¿Ven? Eso tiene que estar. Porque si usted dice que cree y no sigue las instrucciones de la palabra, entonces usted no cree. ¿Ven? Aunque usted sea circuncidado, aunque sea bautizado y haciendo todas estas cosas, eso aún no es la señal. El Espíritu Santo. Este gran erudito continuó hablando conmigo, como le relaté hace un rato. Él dijo, Billy, ahora, Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Qué más podía hacer el hombre si no creerle a Dios? Le dije, eso es cierto, doctor, así es. Él sí le creyó a Dios, la Biblia lo dice. Usted tiene razón. Hasta donde ha llegado, usted tiene razón. Siempre y cuando los 2 espías que fueron enviados a entrar y espiar la tierra de Canaán, siempre y cuando avanzaban hacia Canaán, estaban ganando terreno. Pero cuando llegaron a la frontera, entonces fue cuando rechazaron. Dije, ustedes bautistas están en lo correcto hasta donde han llegado, pero han recibido el Espíritu Santo desde que han creído. Dije, recuerde,
Dios reconoció la fe de Abraham. Él le creyó a Dios y le fue incontado como justicia, eso es cierto. Pero después Dios le dio a él el sello de la circuncisión como una señal para él. No que su carne circuncidada tuviera algo que ver con su alma, pero fue una señal que Dios había reconocido su fe. Y Él nos da a nosotros la señal del Espíritu Santo, que Él nos ha reconocido a nosotros como creyentes. Pues arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Capten ahora el detalle. Los judíos, sin importar cuánto probaran que eran circuncidados, pero la señal tenía que ser mostrada. Si no, el pacto allí no tenía efecto. No. Igual hoy, lo mismo. Sin importar lo que usted hace o cuán elocuentemente puede usted explicar la Biblia, quizás usted sea un estudiante de la Biblia, vaya. Usted tal vez diga, yo soy un creyente y todo. Sin embargo, aún se requiere la señal. Un estudiante de la Biblia dice, yo era una buena persona, hermano Branham, a mí no me interesa lo que nadie diga. Usted no puede ganarle a ese hombre. Yo nunca le he visto hacer algo malo en toda mi vida. Eso no tiene nada que ver con Dios. Hay un solo requisito y solamente eso. Y usted no puede hacer eso. Usted no puede poner la sangre en el poste, en el dintel de la puerta, donde no podía estar la señal sin que hubiera muerto el cordero. Y la sangre era una verdadera señal que el cordero había muerto. Nada manufacturado. El cordero murió. Y el Espíritu Santo es una señal segura que su cordero murió y que usted ha recibido sobre sí la señal, porque la propia vida de Él está en usted. ¿Ven? Allí no hay nada manufacturado, ninguna imitación, ninguna personificación. Allí está. Usted lo sabe. Usted mismo lo sabe, el mundo lo sabe. La señal está allí. No importa cuán buena haya sido la persona. Puede haber sido un estudiante de la Biblia, puede ser cualquier clase de buen miembro de iglesia, puede haber sido una buena persona, puede que sea un dirigente denominacional, puede ser la jerarquía de Roma, yo no sé quién sea. Eso no le asegura nada. Pero Israel, cualquier estudiante bíblico sabe que Israel fue un tipo de la iglesia, exactamente, dirigiéndose a la tierra prometida. Y hacia allá es que ella se dirige. Pero cuando llegó el tiempo del atardecer y estaban de viaje, hubo un solemne requisito. No importaba qué tan buen judío había sido, lo bien que había cuidado sus siembras, lo bien que había cuidado de sus vecinos, cuánto había hecho, qué tan buen miembro era, cuántos diezmos pagaba. Todas esas cosas estaban bien. Eso estaba bien. Él era un buen hombre, reconocido entre su gente como un buen hombre. Pero sin la señal de la sangre, él pereció. No. Que Dios me ayude tanto aquí presente como en las cintas a remachar eso. No importa, puede ser que usted haya predicado el Evangelio, tal vez haya echado fuera demonios, quizás haya hablado en lenguas, tal vez haya gritado, danzado en el Espíritu, pero sin la señal. Usted pregunta, ¿será posible? Pablo dijo que sí se podía, aunque hablase en lenguas humanas y angélicas, aunque repartiera mis bienes para dar de comer a los pobres, mi cuerpo para ser quemado y tuviese fe para trasladar montes, y todas estas cosas, aún nada soy. No confíe usted en eso. Es la señal. No importa todo lo que usted haya hecho o cuán bueno es, cuando la ira de Dios destelle, únicamente reconocerá la señal. Es señal que un precio ha sido pagado, el cual ha sido requerido. Y el precio que fue pagado fue la vida de Jesucristo. Y Él entregó su vida. Y su Espíritu vuelve sobre usted como señal que usted ha sido recibido. Y usted carga la señal consigo, día y noche. No solo el domingo. Es todo el tiempo. Usted tiene la señal. La sangre os será por señal. Usted dice, yo todavía creo. Yo soy creyente. Eso está bien. Pero si usted rechaza la señal, entonces ¿cómo va a ser un creyente? Eso habla en contra suya. Eso habla contra su testimonio de que usted cree. Estudiante bíblico, buena persona, miembro de iglesia, sea lo que usted sea. Eso no significa nada. Sí, señor. Tal vez su padre es predicador, tal vez su madre fue una santa. Puede que eso está bien, ellos tendrán que responder por sí mismos, como he dicho. La gente trata de hacer de Dios un abuelito gordo chocho, ¿ven? Y con muchos nietos, Ricky y Elvis, que son inofensivos. Así no es Dios, Él no tiene nietos, Él es un padre. Hay que nacer de nuevo. Él no es un gordo chocho débil, Él es un Dios de juicio. La Biblia dice que Él así es, su ira es tremenda.
No vaya usted a pisotear eso y esperar que la bondad de Dios algún día lo lleve a usted en su pecado y lo lleve al cielo. Si hiciera eso, Él excusaría todo esto aquí y hubiese aceptado a Eve. ¿Usted creerá su palabra o será? Usted perecerá. Cuando usted cree su palabra, la señal estará sobre usted. La muerte estaba por caer sobre Egipto aquella noche, en cualquier momento, en un tiempo muy terrible, aun con todas sus ceremonias, todos sus días de fiestas y días de ayunos. Dios les había visitado. Dios había mostrado sus grandes señales y maravillas entre ellos. ¿Para qué fue eso? Ahora deténgase un momento. Dios les había mostrado su gracia. Él les había dado una oportunidad. Ellos no podían rechazarlo y decir, oh, no hay nada en eso, eso es una tontería, eso solo es algo en las cataratas. Hubo una explosión de lodo rojo y eso ha convertido rojo el mar. Entonces vino el granizo. Luego vinieron las ranas. Dios había preparado un lugar y había colocado su palabra en la boca de un profeta, y lo que él hablaba, eso acontecía. Y ellos lo vieron, ellos no podían negarlo. Lo que Moisés llamaba, eso recibía Moisés de Dios, porque él únicamente hablaba la palabra de Dios. Él le dijo, yo te haré un Dios. Moisés fue un Dios para ellos. ¿Ven? Ellos no conocían otra cosa, así que él dijo, tú serás por Dios y Aarón será tu profeta. ¿Ven? Tú serás como un Dios, porque yo tomaré tu voz y contigo crearé. Y hablaré yo y el pueblo no podrá negarlo, porque allí estará. Lo que tú digas acontecerá. Oh, vaya. Allí lo tienen. Yo te mostraré esas cosas. Vaya, y Egipto vio todo eso. Ellos lo vieron un poco antes del tiempo del atardecer, o justo en tiempo del atardecer. Él les mostró su bondad. Él mostró que podía quitar eso, sanar. Los magos trataron de hacer lo mismo, los personificadores o imitadores. Siempre se encuentran. Allí estaban Janes y Jambres parados ahí, mas cuando se trató de lo verdadero, ellos no lo tenían, así fue. Siguieron allí por un tiempo, no obstante, después de un tiempo su necedad fue manifiesta. ¿Y no dice la Biblia que lo mismo sucederá en los últimos días? De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, pero su insensatez fue manifiesta. Y así será otra vez. ¿Ven? Ahí está. Hombres de mentes pervertidas, réprobos en cuanto a la verdad, los hechos. Puede ser que tengan congregaciones y grandes cosas y grandes objetos pomposos, pero la hora finalmente llegará. Permanezcan firmes con la señal. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que nos aferremos a su palabra. No se muevan de allí, permanezcan con ella. Así ha dicho la Biblia. La muerte estaba hiriendo. Dios ya les había mostrado misericordia, mostrando poderes y maravillas. Ahora, detengámonos aquí por unos momentos en ese reloj. Solo recordemos en nuestras mentes lo que Él prometió que sucederá en los últimos días. Me pregunto si acaso nosotros nos falta una revisión, ¿ven? Él había hecho todas estas cosas y sin embargo, aún no deseaban arrepentirse ni creer el mensaje de ese día. Ellos aún no querían hacerlo, aunque había sido desplegado ante ellos y había sido verazmente dado a conocer. Y cuando ustedes vean tales cosas aconteciendo, es una señal de juicio que se aproxima. Juicio seguirá tales cosas. Siempre lo ha hecho. Y esta no será la excepción. ¿Ven? El juicio le sigue a la gracia. Cuando la misericordia es despreciada, no queda más que juicio. Por lo tanto, siempre le seguirá. Ahora, la escena. Todo acontecimiento espiritual es una señal de parte de Dios. Tengan cuidado, observen eso, ¿ven? Fíjense, cada suceso espiritual, todo lo que acontece es una señal. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Estas cosas no suceden accidentalmente, es una señal. Es una señal para ponerse a salvo rápidamente. Noé fue una señal para su generación. Elías fue una señal para la suya. Juan fue la señal para la suya. ¿Ven? Todo. El mensaje de la hora es una señal. Fíjense, vean lo que está haciendo. ¿Ven? Es una señal. Todo tiene un significado. Y en ninguna otra edad jamás podría ocurrir esta clase de mensaje. No podía haber venido en el día de Lutero, ni pudo haber venido en el día de Wesley, ni tampoco pudo venir en el día pentecostal. No podía ser así, ¿ven? No ha sucedido tal cosa. Y sin embargo se nos prometió en la Biblia. ¿Ven? Estamos en el fin. Nada podía acontecer, no podía acontecer hasta este tiempo. Y está aconteciendo como señal. Me pregunto, ¿cuál es la señal? Oh, pueblo amado, mi hermano, hermana.
Entre bajo esa señal rápidamente, ¿ven? No acepte ningún sustituto, no haga eso, ¿ven? No solo vaya a imaginárselo, permanezca allí. Hasta usted estar seguro que la señal ha sido aplicada, hasta que todo su ser, hasta que la mente o el sentir que estaba en Cristo esté en usted, hasta que toda la tontería del mundo haya desaparecido, ¿ven? Hasta que el deseo entero del corazón sea Él. ¿Ven? Entonces usted sabrá entonces que algo está sucediendo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. No a los creyentes manufacturados, sino a los creyentes. ¿Ven? Ahora, no queremos corregir o no queremos correr ningún riesgo con esto. No debe usted arriesgarse. El mensaje de la hora es una señal para las iglesias, es una señal para la gente. No, ¿lo están captando? Espero que por medio de la cinta, que igualmente lo estén haciendo, ¿ven? Y en otras partes del mundo, ¿ven? La señal de la hora está aquí. Hay una señal que tiene que ser aplicada. Y en ningún otro tiempo pudo haber venido. Fíjense, en la preparación de Dios para aquel tiempo. Ahora, sabemos que la Biblia dice, todas aquellas cosas sucedieron como ejemplos, ¿ven ustedes? Para nosotros. Fíjense, cuando Dios estuvo listo para juzgar a Egipto, primero, Él hizo una preparación. ¿Qué hizo la primera vez? Él nunca cambia su orden. La primera vez, cuando Él hizo sus preparativos, Él envió un profeta con un mensaje. La primera cosa que Él hizo con respecto a su pueblo fue enviarles un profeta con un mensaje. Lo siguiente que Él hizo para identificar a este profeta fue enviar una columna de fuego como identificación, para identificarle. Y lo tercero que Él envió fue la señal. Eso es exactamente correcto, la señal. ¿Y cuál era el significado de la señal? Era seguridad. Primero, su profeta con el mensaje. Él mismo se identificó por una columna de fuego con su profeta. Luego Él mandó una señal que era entrar bajo esta sangre, significando que Él aceptaba la muerte de este sustituto en lugar suyo. Luego la sangre era señal que Él pudo ver, que usted había oído el mensaje, creído en la columna de fuego y que usted aceptaba el sustituto que Él había provisto por usted y usted estaba bajo la sangre de la misma química de la vida que fue entregada por usted. Vaya, qué tan perfecto, qué cosa tan perfecta es esa. ¿Ven? Usted está bajo la sangre. Hoy usted está bajo el Espíritu Santo. ¿Ven? Usted cree el mensaje de la edad. ¿Ven? Usted cree en el poder, en la columna de fuego. Usted cree eso. Y usted lo cree. Ahora, entonces miren, solo creerlo no es suficiente. No es caminar alrededor donde eso está, no es suficiente. ¿Ven? Eso es solo para quedar peor, porque al que sabe hacer el bien y no lo hace, él es pecado. Vean, esos creyentes fronterizos. Jesús habló lo mismo. Hebreos el capítulo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y tuvieron por inmunda la sangre del testamento con la que fueron santificados. Allí la química santifica, no es la señal. La sangre no es la señal hoy, la vida es la señal. La vida no podía estar allá porque era de un animal. La química era la señal. Usted tenía que tener la sangre literal aplicada sobre la puerta. Pero hoy es el Espíritu Santo. Estamos llegando a eso en un momento para probarlo, ¿ven? Es la vida que es la señal. Su propia vida ya no existe. Y usted está muerto y su vida está muerta. Usted está escondido en Dios por Cristo y sellado allí dentro por el Espíritu Santo. La mente que estaba en Cristo está en usted, ahora en usted. Y Cristo y la Biblia y la palabra son todo lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces usted y la palabra y Dios y Cristo son lo mismo. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Ven? Colocó el poder directamente en los labios de Moisés para salir allá con su palabra y hablar. Y aparecieron ranas. Habló y las ranas se fueron. Habló y aparecieron pulgas. Habló y las pulgas se fueron. Amén. Pero luego la señal fue requerida para todo Israel. A todo Israel se le requirió esta señal. Y cuando yo viere la señal, pasaré de vosotros. Oh, vaya, vaya. ¡Qué seguridad! Israel saliendo de Egipto fue un tipo del antitipo de hoy. Egipto era la iglesia. Israel representaba la novia. Y
como Israel salió de Egipto, así también la novia sale de la iglesia. ¿Ven? Porque tiene que haber algo allí de donde ella pueda salir. Y ella tiene que salir. Y entonces, si fue un tipo, la iglesia está ya en Egipto, en el mundo y en pecado, y no le interesa en lo más mínimo su señal. Ellos ni siquiera la creen. Pero Israel la amó, porque para ellos era la salvación. Oh, eso debería hacernos feliz. Debería hacer que nuestros corazones, apliquen la iglesia, ahora no fallen, ¿sí? No dejen que se ponga el sol, no reposen ni de día ni de noche, no corran ningún riesgo, eso no funcionará, hijos, eso no funcionará. Ustedes tienen que tener la señal. Usted dice, pues yo creo, sí, yo mire, sí, yo seguro y creo en el Mesías, eso está bien, pero eso está bien, pero usted tiene que tener la señal. ¿Escuchan, Tabernáculo Branham? Ustedes tienen que tener la señal desplegada. Sin ella, todo su creer es en vano. Usted vivirá una buena vida. Usted escucha lo que la palabra dice. Usted va a la iglesia y trata de vivir correctamente. Eso está bien, pero eso no es. Cuando yo viere la sangre, la señal, y aquí la señal no es, porque, ¿qué? Él tenía que ver la química en sí, porque la vida había salido, de donde había salido el animal. Pero aquí es su propia vida que estaba en la sangre. Y la química únicamente era una señal o prueba de santificación. Pero la vida misma es la señal. Porque sin la circuncisión, sin la señal, uno ni siquiera está en el pacto. La cosa entera funciona en conjunto. Si usted dice que está circuncidado a la palabra y solamente a ella, entonces usted creerá la palabra. Y si usted cree la palabra, entonces la señal tiene que venir. Porque él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí lo tienen. Oh, vaya. Noten. Entonces, la preparación para su pueblo de la tierra prometida. Noten lo que él hizo. Primeramente, él tenía un pueblo para el cual había preparado una tierra. Él había preparado una tierra para ellos. Y ahora, él había enviado a ellos la preparación para ello, para la gente de la tierra prometida. Solo era para aquellos que eran predestinados para esa tierra prometida. El día de la novia. Y la manera que él lo hizo, le envió un profeta con un mensaje, identificándolo por una columna de fuego, y dio una señal para que pudieran descansar seguros que era lo correcto. Así es. Esa fue su consolación. Israel, saliendo entonces de Egipto, fue un tipo. Este es el antitipo de la iglesia, saliendo de las denominaciones. Ahora, no todos se denominan, me refiero a la novia. Algunas personas, hay algunos independientes igual de mal que los denominacionales. A veces hasta peor. Yo estoy hablando de la señal aplicada. La señal está de acuerdo con toda palabra. ¿Ven? Así tiene que ser porque es la palabra. Es la vida que estaba en la palabra. Mis palabras son espirituales. Ellas son vida, dijo Jesús. ¿Ven? Cuando Moisés comenzó su ministerio en Israel, con grandes señales, ¿ven ustedes? Israel rápidamente se reunió de todo Egipto en Gosén, viniendo nuevamente al lugar de origen, porque sabían que algo estaba por suceder. Oh, qué tipo. Oh, vienen del este y del oeste. Vienen de las tierras lejanas. Así es, ustedes han oído el himno. A cenar con el rey, a cenar como sus invitados. Cuán bendecidos son estos peregrinos, apreciando su bendito rostro, resplandeciendo en amor divino. Partícipes benditos de su gracia, como piedras preciosas a brillar en su corona. Jesús viene pronto. Nuestras pruebas allí terminarán. Oh, que si en este momento el Señor viniere por aquellos que libre de pecado están, o le traería gozo, o gran tristeza y desespero. Cuando nuestro Señor en gloria venga, en el aire le hemos de encontrar. Desplegando la señal, yo le resucitaré en los días postreros. Ciertamente, nosotros estamos en esos días. La gente se reunió en Gosén.
Ellos estaban listos. Ellos sabían que algo estaba por suceder. Ellos estaban igual que, observe usted los patos, cuando es el tiempo de reunirse, ellos volarán juntos. Cuando las abejas, todo lo demás, cuando se preparan, hay algún instinto que las atrae. El Espíritu Santo atrae a la gente. Oh, cuando llegó el tiempo para derramarse de la ira, la ira de Dios, todos, allí venían dos patos, macho y hembra, allí venían dos gansos, macho y hembra, allí venían dos caballos, macho y hembra. Algo les estaba atrayendo. Los predestinados. Los demás perecieron. Oh. Los demás perecieron. Pero aquellos que sintieron ese jalón para entrar, ellos sabían que esa arca había sido preparada. Era una señal que venía la lluvia. Ellos sabían que venía la lluvia. No importaba lo que se estaba desplegando, ni tampoco lo que pensaran las otras personas. Ellos sabían. Gloria al Señor. Saldremos cantando "En Jesús el nombre invoca". Jesús el nombre invoca. Búscale con vivo dulceará tu amarga copa, tus pesares cesarán y suave luz manantial de esperanza, fe y amor y suma bien celestial. Y es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, y cuyo sin igual poder